Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes, vivía un anciano llamado Don Ernesto. Era un hombre humilde, trabajador y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus hijos, influenciados por la ambición y la codicia, comenzaron a alejarse de él. Los hijos de Don Ernesto, María, Pedro y Luis, habían crecido con todas las comodidades que su padre les había podido ofrecer, pero nunca aprendieron a valorar los sacrificios que él había hecho por ellos. Con el tiempo, sus corazones se llenaron de egoísmo y no tardaron en mostrar su verdadera naturaleza. Una tarde lluviosa de invierno, los hijos decidieron que ya no querían hacerse cargo de sus padres. Argumentaban que no podían mantenerlos, que ocupaban demasiado espacio en la casa y que no aportaban nada a la familia. María, la mayor, fue la primera en hablar con frialdad. No queríamos decir esto, pero creemos que lo mejor es que se vayan. Hay demasiados gastos y responsabilidades, dijo mientras sus ojos no mostraban ninguna compasión. Pedro y Luis asintieron, mostrando la misma indiferencia. Don Ernesto y su esposa, doña Carmen, no podían creer lo que escuchaban. Sus propios hijos, aquellos a quienes habían criado con amor, los estaban echando de su propio hogar. La lluvia caía intensamente aquella noche mientras los padres, con las pocas pertenencias que podían cargar, se marchaban de la casa que había sido su refugio durante décadas. Cada paso que daban por el camino embarrado les rompía el corazón, pero ellos nunca se rendían. Sabían que su amor por sus hijos no debía morir, a pesar de la injusticia que sufrían. Caminaron bajo la lluvia hasta llegar a un pequeño cobertizo en las afueras del pueblo, un lugar humilde, pero que al menos les ofrecía algo de refugio. Allí, mojados y cansados, se sentaron a contemplar lo que había sido su vida y lo que sus hijos se habían convertido. El dolor y la traición eran inmensos, pero don Ernesto mantenía la calma. Sabía algo que sus hijos nunca imaginarían. Don Ernesto había trabajado toda su vida con honestidad, no solo para mantener a su familia, sino también para invertir en secretos proyectos que aseguraran un futuro estable. Había comprado tierras, terrenos y propiedades en silencio. Su intención nunca fue presumir ni alardear, pero todo ese esfuerzo había dado fruto y él era ahora dueño de una fortuna que nadie conocía. Mientras la noche caía y el frío los abrazaba, don Ernesto y doña Carmen planearon su siguiente paso. No buscaban venganza, pero sí justicia. Sabían que la vida tenía formas de equilibrar las injusticias y confiaban en que algún día sus hijos comprenderían el valor de la familia y del respeto. Al día siguiente, los hijos estaban ocupados con sus vidas, completamente ajenos a lo que sus padres habían logrado en secreto. Ellos pensaban que sus padres estaban desprotegidos y sin recursos, pero la realidad era muy distinta. Don Ernesto comenzó a poner en marcha un plan silencioso, asegurándose de que su herencia y sus bienes estuvieran protegidos y listos para beneficiar a quienes realmente merecían respeto y gratitud. Con el tiempo, la noticia comenzó a extenderse en el pueblo. Se decía que don Ernesto y doña Carmen habían logrado acumular una fortuna enorme y la incredulidad crecía entre los vecinos. Nadie podía creer que aquella pareja humilde, que había sido tratada con desprecio por sus propios hijos, fuera ahora dueña de tierras, propiedades y negocios que valían millones. Mientras tanto, los hijos, confiados en que sus padres nunca volverían a interferir en sus vidas, continuaban con su rutina, gastando sin medida y olvidando las lecciones de humildad y gratitud que les habían enseñado desde pequeños. Pero la vida, como siempre, tiene sus maneras de enseñar. Don Ernesto decidió que era momento de hacer justicia sin causar daño directo. Su idea no era castigar a sus hijos con violencia ni con humillación, sino demostrarles, de manera silenciosa, quién había valorado realmente la familia y el amor. Poco a poco, comenzó a comprar negocios y propiedades que estaban bajo nombres de terceros, asegurándose de que la riqueza que había construido regresara a manos de quienes la merecían. Un día, María, Pedro y Luis se encontraron con que muchas oportunidades que creían seguras desaparecían de sus manos. Negocios que pensaban controlar fueron adquiridos por desconocidos,
propiedades que planeaban heredar ya no estaban disponibles y la posición de poder que creían tener se desvanecía lentamente. Todo esto les hizo reflexionar, pero aún así, su orgullo y egoísmo les impedían reconocer sus errores. Mientras tanto, don Ernesto y doña Carmen vivían con dignidad, humildad y alegría, ayudando a los necesitados del pueblo. Su corazón estaba lleno de paz, y la gratitud de aquellos a quienes habían apoyado superaba cualquier amargura que hubieran sentido por sus hijos. La vida les había dado una lección de justicia divina. La verdadera riqueza no se mide por el dinero, sino por el amor, el respeto y la bondad que uno brinda. Con el tiempo, los hijos comenzaron a ver el cambio en sus vidas y cómo el mundo reaccionaba ante la bondad y la riqueza discreta de sus padres. Finalmente, comprendieron que sus actos egoístas habían tenido consecuencias y que habían perdido la oportunidad de construir una relación auténtica con las personas que más los habían amado. La herencia millonaria que pensaban era para ellos no solo representaba dinero, sino una lección de vida que nunca olvidarían. Don Ernesto y doña Carmen nunca buscaron venganza, pero su ejemplo se convirtió en un faro de esperanza y enseñanza en el pueblo. Todos aprendieron que la familia y los valores no pueden comprarse con dinero, y que la codicia solo conduce a la soledad y al arrepentimiento. Finalmente, los hijos, aunque llenos de remordimiento, aprendieron a respetar y valorar a sus padres. La historia de don Ernesto y doña Carmen se convirtió en un relato de fortaleza, paciencia y justicia silenciosa. La herencia millonaria permaneció como un símbolo, no de riqueza material, sino de sabiduría y de la importancia de la gratitud y del amor verdadero. La vida continuó, y don Ernesto y doña Carmen siguieron viviendo con serenidad, rodeados de aquellos que apreciaban y respetaban su verdadero valor. Sus hijos, por su parte, nunca olvidaron la lección que la vida les había dado de manera tan clara, que el amor y la bondad siempre superan a la ambición y la traición, y que la verdadera riqueza reside en el corazón de quienes actúan con justicia y compasión.